Hola, ¿qué tal? Ya son las 7:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos en Directo América por France 24. Vamos con los titulares de la hora. Empieza en Múnich la conferencia de seguridad que reúne a líderes mundiales y jefes de organizaciones internacionales. Entre los temas a tratar este año están la seguridad y la defensa de Europa, el futuro de los lazos transatlánticos y los conflictos regionales. El Partido Nacionalista de Bangladesh ganó las elecciones parlamentarias con una mayoría necesaria para gobernar por sí solo, lo que promete estabilidad para el país después del derrocamiento en 2024 de la primera ministra Sheikh Hasina, condenada a muerte en el exilio. Despegó con éxito la misión espacial Crew 12. En el equipo integrado por 4 personas se encuentra Sophia Deneau, la segunda mujer francesa en viajar al espacio. La tripulación tiene como destino la Estación Espacial Internacional y se espera que la nave de la compañía SpaceX se acople allí en unas 30 horas. Y en nuestro reportaje del día exploramos la iniciativa de un joven franco-estadounidense para reciclar las llamadas tierras raras de artefactos como bombillas de neón, materiales que son clave para la industria como la defensa, la automoción y la electrónica. Empezamos. Vamos a empezar en Alemania. Continúan llegando a Múnich los líderes mundiales que competirán o participarán de la conferencia de seguridad que empieza este viernes. El encuentro de este año abordará temas que incluyen conflictos regionales, la seguridad y la defensa de Europa y el futuro de los lazos transatlánticos que, según el presidente del evento, ahora están sumidos en una crisis de confianza en medio de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, bajo las cuales ha amenazado a aliados tradicionales. En su propio clip de presentación, la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 marca el tono. El mundo ha entrado en una fase política de demolición. En este mundo en vías de destrucción es momento de ocuparse de los elefantes en la habitación, concluye el vídeo. Entre otros, la guerra en Ucrania, que cumple ya 4 años en un contexto de replanteamiento de las relaciones transatlánticas, afectadas por la imposición de aranceles estadounidenses, por las amenazas de anexar Groenlandia y, por consiguiente, el cuestionamiento mismo de la OTAN. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha despreciado las bases de la Alianza Occidental que estructuraron el orden post-Segunda Guerra Mundial. Los europeos tienen la impresión de que los estadounidenses ya no son un socio fiable. Si un aliado de la OTAN amenaza a otro aliado de la OTAN, como en el caso de Groenlandia, uno se puede preguntar si la OTAN representa alguna garantía. Los estadounidenses tampoco consideran a los europeos como socios fiables, sino una civilización en declive que solo puede salvarse en manos de las fuerzas nacionalistas en auge. Una idea expresada en la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y que ya fue avanzada precisamente el año pasado en Múnich por el vicepresidente J.D. Vance. Un año más tarde, la pregunta es si los líderes europeos reaccionarán, más allá de las palabras, a este cambio de paradigma. La otra esperanza reside en que los europeos finalmente se impongan, que los grandes dirigentes de Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Italia se unan y envíen un mensaje común mostrando que Europa ha entendido que podrá enfrentar los desafíos, sea en el campo de seguridad y defensa o en el campo económico. La cuestión del rearme europeo también estará en el corazón de los diálogos de este foro, que se desarrollará mientras Washington amenaza con intentar forzar la caída del gobierno de Irán y de Cuba e impone una transición en Venezuela. Vamos con noticias sobre la guerra en Ucrania, donde se reportó un masivo ataque con drones proveniente de Rusia contra la región ucraniana de Odesa, que dejó al menos 6 personas muertas. La ofensiva golpeó varios lugares de este territorio, provocó también incendios y daños generalizados, y se da en medio de los esfuerzos diplomáticos entre las partes en guerra para poner fin al conflicto. El Kremlin anunció que la próxima semana, los días 17 y 18 de febrero, tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones con Kiev en Ginebra. En otras noticias sobre Ucrania, el Tribunal de Arbitraje Deportivo emitirá durante el día su decisión sobre si deja participar o no en la competencia de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina al deportista ucraniano Vladislav Geraskevich. El piloto de Skeleton de 27 años fue retirado del programa tras usar lo que llamó el casco del recuerdo. Un casco con imágenes de atletas ucranianos que murieron desde la invasión rusa, algo que según las autoridades competentes viola las reglas de neutralidad política en los Juegos.
La conversación fue larga, unas 2 horas y media, pero estoy realmente agradecido de haber tenido la oportunidad de expresarme. Nos trataron con justicia en la sala y escucharon nuestros argumentos. Ahora estamos esperando la decisión, pero como pueden ver, parezco bastante satisfecho, así que estoy bastante optimista respecto al resultado de este caso. Espero que prevalezca la verdad porque sé que soy inocente. En las ciudades árabes del norte de Israel, el crimen organizado impone su ley. Desde principios de año, las mafias palestinas matan aproximadamente a una persona al día y la tasa de criminalidad ya había alcanzado niveles récord en 2025 con 252 homicidios. Por eso, desde mediados de enero, un movimiento de protesta sin precedentes se está extendiendo por las ciudades árabes del norte de Israel. Los manifestantes acusan al Estado y a la policía israelí de no esclarecer la mayoría de los asesinatos, ya que afectan a ciudadanos palestinos de Israel. En los hospitales de Israel, el personal árabe está en huelga. A todos los que quieran participar, hacemos una huelga de media hora delante del hospital. Por los asesinatos y la violencia, si quieren pueden venir con nosotros. Estamos en contra de la violencia y del asesinato. Aquí somos equipos médicos y cada día lo damos todo para dar vida, mientras que ellos matan la vida. Manifestaciones como esta tienen lugar en todos los hospitales del país, porque en 2025 el número de víctimas del crimen organizado alcanzó un récord: 252 muertos entre los palestinos ciudadanos de Israel. En este restaurante, un cartel en la pared honra la memoria de Ahmad. Su tío explica que estaba amenazado por las mafias. Le pidieron a su familia que pagara 5 millones de shekels. Naturalmente, su respuesta fue no, por supuesto que no. Entonces, unos hombres entraron en su oficina y le dispararon. Pasó 18 días entre la vida y la muerte en el hospital. Luego, el 24 de junio, Dios se llevó su alma y falleció. El asesinato de Ahmad no ha sido resuelto por la policía. Nizar cree que el Estado descuida deliberadamente a las poblaciones árabes de Israel. Por eso se manifiesta junto a los israelíes que se oponen al gobierno. Este país es para dos pueblos, no debemos vivir cada uno por su cuenta. Este país, Israel, llama a los árabes y a los judíos a convivir. Aquí estamos juntos. Sabemos que es posible detener el crimen organizado. Nací y crecí en una región donde había mucho crimen organizado entre judíos, y se solucionó porque la gente quería que se solucionara. Los criminales fueron detenidos y encarcelados. Para estas familias en duelo y sus apoyos, solo una toma de conciencia nacional permitiría luchar contra la violencia de las mafias. En Bangladesh, el Partido Nacionalista consiguió una decisiva victoria de 2/3 en las primeras elecciones legislativas celebradas en el país desde las protestas de la generación Z que provocaron la caída del régimen de mano dura de Sheikh Hasina en 2024. Ahora se espera que el líder del partido, Tariq Rahman, preste juramento como primer ministro. Esta es la historia. Tras el levantamiento popular liderado por la generación Z y la caída de la primera ministra Sheikh Hasina en 2024, el Partido Nacionalista obtuvo una decisiva mayoría de 2/3 en las elecciones celebradas el jueves, por lo que se espera que el líder del partido, Tariq Rahman, preste juramento como primer ministro. Es un momento fascinante para nosotros porque después de 17 años por fin hemos tenido la oportunidad de votar y hemos podido votar por los candidatos del partido que nos gusta. Celebramos la victoria de nuestro partido político favorito. Es una gran victoria. Soy un gran admirador de Tariq Rahman. Tariq Rahman, quien sería el próximo premier del país, es el heredero de una larga dinastía política. Hijo de un presidente asesinado en 1981 y de una madre que fue 3 veces ministra de Bangladesh. Es para los menores de 30 años la famosa generación Z, la esperanza y la renovación. Por supuesto, es el mejor líder que podríamos esperar. No sé, espero de verdad que encarne el cambio que esperamos después de lo que pasó en julio. Este viernes la coalición liderada por los islamistas de Jamaat-e-Islami impugnó los resultados de estas elecciones legislativas.
Paralelo a las elecciones, se organizó un referendo sobre un conjunto de reformas constitucionales, como el establecimiento de un gobierno interino neutral durante los periodos electorales, la transformación del Parlamento con la creación de una segunda cámara, el refuerzo de la independencia del Poder Judicial, la limitación a 2 mandatos del primer ministro y el aumento de la representación de las mujeres. Vamos con noticias de América Latina. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la situación en Cuba, que enfrenta una crisis energética después de que Estados Unidos cortara el suministro de petróleo venezolano, lo que llevó al gobierno de la isla a pronosticar tiempos difíciles para la nación insular. La ONU indicó que Washington incumple la Carta de Naciones Unidas con sus sanciones contra Cuba. Estamos extremadamente preocupados por la creciente crisis socioeconómica en Cuba, en un contexto marcado por un embargo financiero y comercial que ha durado décadas, fenómenos meteorológicos extremos y recientes medidas estadounidenses que restringen el suministro de petróleo. Esta situación tiene repercusiones cada vez más graves en los derechos humanos de la población cubana. En Venezuela, Delcy Rodríguez se comprometió a que en el país sudamericano habrá elecciones justas y libres. En una entrevista con la cadena estadounidense NBC, la presidenta encargada aseguró que el calendario de los comicios será fijado y decidido por el diálogo político en el país. Recordemos que los venezolanos acudieron por última vez a las urnas en agosto de 2024, cuando el depuesto y encarcelado Nicolás Maduro se reeligió pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición. Escuchemos a Rodríguez. ¿Se compromete a celebrar elecciones libres y justas aquí en Venezuela? Absolutamente de acuerdo con la Constitución. Elecciones libres y justas. Eso también implica un país sin sanciones. Esto es justicia para Venezuela y justicia para el pueblo venezolano, y un país que no esté sujeto al acoso mediático e internacional. En el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, varios atletas de Estados Unidos en la competición han expresado su rechazo a la política migratoria del presidente Donald Trump en manos de la Fuerza Migratoria ICE. El mandatario ha respondido a estas voces e incluso llamó perdedor a un esquiador. Los deportistas denuncian que ahora son objeto de hasta amenazas de muerte. Un mensaje en 2 palabras. La primera, un improperio seguido del acrónimo de la Fuerza Migratoria ICE, todo aparentemente escrito con orina en la nieve. Cuando el esquiador Gassian Worthy publicó esta foto en redes sociales, no estaba preparado para lo que se vendría. La gente me dice que me mate, me amenazan, desean que me rompa una rodilla o mi cuello en la competición. Me insultan de una manera loca. Ken Worthy tiene nacionalidad de Estados Unidos y de Reino Unido, compite con esos últimos, pero vive en la Unión Americana, con la que ganó una plata en 2014. Simplemente quiero recordar a todos que puedes amar a Estados Unidos y estar orgulloso de ser estadounidense y aún así pensar que las cosas pueden mejorar. Solo porque ames a Estados Unidos no significa que debes defender a la administración y a sus políticas. Otros atletas estadounidenses han dejado claro que están orgullosos de su país, pero consideran que los operativos migratorios han ido muy lejos. Estoy orgulloso de estar aquí representando al equipo de Estados Unidos y a nuestro país. Lo que está ocurriendo en Minnesota está mal, no hay grises, está claro. La celebridad del snowboard, Chloe Kim, asegura que es un tema cercano a ella en su hogar, dado que sus padres son inmigrantes. Estados Unidos me ha dado a mí y a mi familia una oportunidad muy grande, pero también creo que tenemos derecho a expresar nuestras opiniones sobre lo que ocurre. Creo que debemos liderar con amor y compasión. Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump respondió en su red social. Llamó al esquiador Hunter Hess un verdadero perdedor después de que éste expresara sentimientos encontrados por representar a Estados Unidos. Mientras Trump pide patriotismo al equipo de Estados Unidos, varias de sus estrellas aseguran que elevar sus voces es lo más estadounidense que pueden hacer. La misión Crew 12 despegó con éxito desde Florida esta madrugada y con destino a la Estación Espacial Internacional. A bordo de una nave del SpaceX, la tripulación tiene como objetivo reemplazar al equipo que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero, un mes antes de lo previsto debido a una emergencia médica. El equipo está conformado por 4 personas, entre las que se encuentra Sophia Deneau, la segunda astronauta francesa en viajar al espacio 30 años después del primer viaje de Claudine Gérard, y se espera que pase alrededor de 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Repasemos la historia de Francia en el espacio en el siguiente informe.
Al principio solo estaba Jean-Luc Chrétien, el pionero de los astronautas franceses en 1982. La sonrisa en su rostro lo dice todo sobre esta experiencia de una semana. La primera mujer fue Claudie Agnéret, médica de formación, despegó el 17 de agosto de 1996. Con el desarrollo de las estaciones espaciales se necesitaban investigadores, médicos e ingenieros de diferentes especialidades. Y bien, algunas mujeres se sintieron más capacitadas para aportar sus competencias y contribuir a los equipos. Así que aparecieron un poco más de perfiles femeninos. Una fecha y una partida que cambiaron el destino de una adolescente. Tenía 14 años, recortaba artículos de periódicos, así que como es lógico, recorté todos los artículos de periódicos que tenía sobre ella, sobre su misión, y los pegué frente a mi escritorio para que me sirvieran de inspiración mientras resolvía mis ecuaciones matemáticas. Hasta mediados de la década del 2000, 9 astronautas franceses se repartieron 17 vuelos. Entre los más destacados, Jean-Pierre Agnéret, esposo de Claudie, realizó la primera misión de larga duración, 6 meses, en la estación Mir, y Jean-François Clairvoy para ir a reparar el telescopio espacial Hubble a 570 kilómetros de la Tierra. A menudo digo que si bien se nos puede llamar exploradores en cierto modo, lo que exploramos son territorios que aún no se conocen muy bien. Un explorador es a la vez un heredero y un pionero. Hubo que esperar hasta 2016 para que surgiera una nueva figura. Thomas Pesquet, con 2 misiones y más de un año en el espacio, fue el primer francés en comandar la Estación Espacial Internacional. Sophia Deneau tiene la intención de seguir sus pasos. Es una gran aventura en equipo que de hecho se ha preparado con miles de personas y en la que voy a poder interactuar con todos los franceses, para quienes es una alegría ver partir a una astronauta francesa y europea. Ahora, Sophia Deneau es la segunda francesa en el espacio, donde permanecerá 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Vamos con nuestro reportaje del día. Las tierras raras son clave para la industria como la defensa, la automoción y la electrónica, y a la par se ha convertido en un foco de tensiones geopolíticas. China controla cerca del 95% del suministro mundial gracias a sus yacimientos, bajos costos laborales y una regulación ambiental flexible. Una joven franco-estadounidense ha desarrollado un proceso innovador para recuperar tierras raras de bombillas de neón y potencialmente de otros dispositivos electrónicos, abriendo la puerta a su reciclaje. Veamos. Turbinas eólicas, teléfonos inteligentes, drones, autos eléctricos e incluso misiles. Todos dependen de los elementos de tierras raras. Son vitales para la economía global y la transición ecológica, pero a medida que aumenta la demanda, los recursos se agotan rápidamente. Extraerlos no solo es costoso, también es altamente contaminante. Y actualmente solo se recicla el 1%. A las afueras de París, esta empresa recoge todo tipo de residuos, incluidos aparatos electrónicos. Los residuos se clasifican y se envían para reciclaje. Del cartón al oro, nada se desperdicia, excepto los elementos de tierras raras. Están en los celulares inteligentes, las pantallas de computadora. También se encuentran en las placas base, en los chips de memoria. La empresa afirma que los minerales tan codiciados que contienen estos aparatos no tienen comprador. Extraerlos de los smartphones no es financieramente viable. Recuperar una pequeña cantidad de elementos de tierras raras de equipos como este es muy complejo y a la vez caro. Hay interés en hacerlo, pero el costo del reciclaje es demasiado alto. Pero quizá no por mucho tiempo, mientras Europa y Estados Unidos compiten por romper el control de China sobre estos minerales preciosos. Más del 60% de los elementos de tierras raras del mundo se extraen en China. Esta química franco-estadounidense, radicada en Zúrich, dice que estamos sentados sobre un montón de minerales sin explotar. Estas bombillas son extremadamente ricas en elementos de tierras raras, incluido uno llamado europio, conocido por sus propiedades luminiscentes. Cuando se ilumina con luz UV, las bombillas adquieren un tono rosado rojizo. Este contenedor es un tesoro de tierras raras. Cada bombilla contiene hasta 20 veces más europio que los minerales naturales.
fabricadas con mercurio, están etiquetadas como residuos tóxicos y destinadas a ser enterradas en vertederos. Es un enorme desperdicio de recursos. Europio, escandio o itrio, un grupo de 17 metales con propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas únicas. En realidad, son abundantes en la corteza terrestre, solo que están muy dispersos, en bajas concentraciones y mezclados entre sí, lo que dificulta su extracción y separación. Producir 1 tonelada de tierras raras genera al menos 2.000 toneladas de desechos tóxicos, incluidos materiales radioactivos. Con solo 28 años, Marie Perrin ha logrado un gran avance en los esfuerzos por reciclar elementos de tierras raras sin generar residuos tóxicos. La joven científica no tenía intención de extraer estos minerales cruciales, pero realizó el descubrimiento inesperado mientras intentaba fabricar fertilizantes en su laboratorio utilizando azufre. Eso fue bastante contraproducente desde el punto de vista químico, porque los elementos de tierras raras no necesariamente interactúan con moléculas de azufre. Pero nos dimos cuenta que sí interactúan y que el azufre puede separar los elementos de tierras raras. Una bombilla es solo un tubo de vidrio con polvo fluorescente, y este polvo blanco contiene elementos de tierras raras como el europio. Ahora este líquido es nuestra solución de extracción hecha con metal y azufre. Vamos a añadir una mezcla de elementos de tierras raras que se encuentran comúnmente en las bombillas. Un elemento de tierras raras cristalizará y se solidificará, mientras que el otro quedará atrapado en una solución líquida. Una reacción química casi instantánea. Se puede ver claramente la separación. Comúnmente utilizadas en la industria petroquímica, las moléculas de azufre nunca habían sido aplicadas a los elementos de tierras raras, hasta ahora. Podemos lograr un 90% de pureza de óxido de tierras raras en un solo paso, en comparación con miles de pasos usando los procesos industriales actuales en el mercado. Todo el proceso podría llevarse a cabo dentro de un solo contenedor, dice ella, instalado en las propias instalaciones de empresas manufactureras o de reciclaje. Una ruptura radical con las prácticas actuales, que siguen siendo lentas, intensivas en energía y altamente contaminantes. Hasta aquí este informativo en France 24. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más noticias.